Mesoamérica, que la paz de Dios pueda ser con nosotros en este momento. Tenemos para honra y gloria de Dios un tema muy importante, un tema de mucha urgencia, un tema que me hubiera gustado que la mayor parte de los que están presentes, los que han asistido, puedan estar aquí con nosotros, que llenen los espacios, porque vamos a tocar algunos puntos tal vez conocidos para algunos y desconocidos para otros. La más urgente necesidad del ministerio es el clamor por la lluvia tardía. Quiero decirle a mis hermanos, cuando yo hablo del Espíritu Santo, yo tiemblo, hermanos. A mí me da temor estudiar el tema del Espíritu Santo. He caído de rodillas muchas veces y le he pedido perdón a Dios. La más urgente necesidad del ministerio del pueblo de Dios es el clamor por la lluvia tardía. Y vamos a hacer una analogía para el tiempo del fin. Vuelvo nuevamente a mencionar. Es importante que todos podamos entender, hermanos, puedo tener el mejor talento, puedo tener el mejor plan, puedo tener las mejores intenciones, pero si lo que nosotros realizamos no va acompañado por el poder del Espíritu Santo, los esfuerzos son vanos. Nosotros no hacemos nada. Espero que puedan estar todos para poder escuchar este tema. Este tema le va a quedar a ustedes. La palabra clamor es un término que procede en latín y que se refiere a un grito. ¡Hola! Recuerdo la historia de Bartimeo el ciego. Oyó que venía Jesús, porque los ciegos desarrollan el sentido del oído de una manera increíble, hermanos. Y oyó que la multitud decía, viene Jesús, y oía, viene Jesús. Y comenzó a gritar, llévenme con Jesús, llévenme. No miraba, no miraba. Y en un momento no pudo, nadie le hacía caso al ciego. ¿Y qué comenzó a decir? Dice, comenzó a clamar. El deseado de toda la gente dice, comenzó el clamor del ciego. Como dice el testigo fiel al pueblo de Dios de los últimos días. ¿Cómo somos? ¿Qué dice el testigo fiel de los laodicenses? ¿Estamos viendo bien? ¿Cómo dice? Ciegos. Hermanos. Y en un momento, ¿qué hizo Bartimeo? Comenzó a gritar, a clamar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿No es el tiempo de clamar como Bartimeo, hermanos? Clamar por la lluvia tardía. Clamar urgentemente por la lluvia tardía, como dice el diccionario, es un término que procede en latín y que se refiere a un grito, a la expresión que se pronuncia con ruego, un grito con ruego vehemente. Oigan, un grito con ruego vehemente, con vigor. Es una voz lastimosa, quejosa, que se refleja en la aflicción, en la congoja, en la angustia, en la desolación, en la tristeza que produce la sensación de muerte. La iglesia muere, el ministerio muere, tenemos un ministerio muerto. Y la pregunta es ¿por qué? Porque carecemos del Espíritu Santo. El 11 de abril estábamos en la ciudad de Matanzas, Cuba, con el pastor Avellaneda. Algo curioso pasa en Cuba. Ahora no podemos usar el efectivo. Teníamos efectivo, entraba a una gasolinera, véndame una botella de agua. No, no le puedo vender si no tiene la tarjeta que da el gobierno. Oiga, pero ¿cómo la tarjeta? Y tenía sed.
Me dice el pastor: hermano, necesito beber agua. Fuimos a buscar agua en la gasolinera del Chorro, una agua negra, sucia. Hermano, recorrimos 2 ciudades y nadie nos vendía una botella de agua. Me acordé de lo que dice David en el Salmo 42. ¿Cómo dice David? Mi alma tiene sed. ¿De quién dice David? Del Dios vivo. Debe de ser la expresión del pueblo de Dios. Interesante, hermanos, cuando conseguimos agua, ustedes no saben, hermanos, cómo destapamos esa botella de agua y bebimos unos sorbos de agua. Un poco de agua en la lengua nos refrescó. Hago la comparación del Espíritu Santo, la más urgente necesidad del pueblo de Dios para este tiempo en que vivimos. Es la aflicción o congoja o angustia o desolación y tristeza que produce la sensación de muerte cuando se clama. La lluvia temprana en la naturaleza. En Guatemala yo conozco varias personas, recuerdo hace años atrás cuando trabajé en el magisterio y caminaba por esos sembrados de trigo y de maíz por la fecha de marzo y abril, cuando salía de la escuela y caminaba cerca de 4 o 5 kilómetros. La gente, hermanos, se hincaba y levantaba las manos al cielo cuando caía ¿qué? La primera lluvia. ¡Qué cuadro maravilloso! En cualquier punto del planeta Tierra, las temporadas de lluvia son determinantes para la agricultura. La lluvia temprana viene fuera de la época. ¿Por qué viene fuera de la época? Como el propio nombre lo indica, cae antes de la temporada lluviosa habitual. Esta lluvia sirve para que el terreno que ya está preparado para la siembra quede blando y húmedo, muy apropiado para la manipulación necesaria. Es un periodo de tiempo en que el agricultor espera que Dios envíe a la tierra la lluvia temprana. En Santiago capítulo 5, 7, última parte dice: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Necesitamos la paciencia. Antes de que venga el tiempo de la lluvia temprana, el terreno en el cual se va a hacer la siembra está. ¿Cómo está el terreno? ¿Cómo dice ahí el pensamiento, hermanos queridos? ¿Cómo dice? Dice, está seco, duro y con malezas. ¿Cómo están los corazones de los seres humanos hoy? Están secos, están duros. Puedes tener el mejor método de enseñanza, el mejor método de evangelización. Esos corazones están secos, están duros. La conferencia general puede invertir todo el dinero. El pastor Pablo puede hacer todo el esfuerzo que quiera. Pero si la iglesia no tiene el elemento principal, ¿y cuál es el elemento principal? El Espíritu Santo, hermanos. Hay corazones secos, duros, aún dentro de la iglesia, que necesitan la humedad del Espíritu Santo. Y al venir la lluvia temprana, el agricultor debe preparar el terreno con el arado. Y una vez que el terreno está preparado, siembra la buena semilla. Y la semilla echada en la tierra humedecida capta la humedad y germina. Y en la superficie de la tierra aparece primero como hierba. Qué linda es el brote. No es una obra del pastor, es la obra del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios. Luego empieza su crecimiento y dentro de la tierra la semilla germinada echa raíces y se arraiga en el suelo para obtener los nutrientes que están en el terreno. Estos nutrientes subirán en forma de savia para que la planta pueda crecer.
Es importante comprender que sin lluvia temprana no se puede realizar la siembra. Es un resumen del espíritu de profecía. Ya les voy a decir el libro en el que está este resumen. Escuchen este párrafo, hermanos queridos. La promesa del espíritu es algo en lo cual se piensa poco, y el resultado es tan solo lo que podría esperarse. ¿Cuál es el resultado de por qué se piensa poco del Espíritu Santo? ¿Qué es el resultado? Sequía, tinieblas, decadencia espiritual y muerte espiritual. Ahí está el resultado del por qué tenemos hoy iglesias muertas. Se piensa poco en el Espíritu Santo. Puedo tener el mejor plan, puedo tener la mejor elocuencia, puedo tener el mejor método, pero si no va acompañado con el poder del Espíritu Santo, hermanos, el trabajo es en vano. No sirve de nada el trabajo. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que pudiese solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos, y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino con la plenitud del poder divino, porque el Espíritu Santo es Dios. Hechos de los Apóstoles. Desde el principio Dios ha estado obrando por el Espíritu Santo mediante instrumentos humanos. ¿A quién usa el Señor? Lo usa a usted, me usa a mí, usa a los hermanos. No importando el color, la raza, no importando tu nivel académico, no importando tu dinero, el Espíritu Santo quiere usar a los seres humanos que se dejen influenciar, que se dejen guiar, que se dejen enseñar. Instrumentos humanos para el cumplimiento de su propósito en favor de la raza caída. Esto me interesa. No vamos a leer todo por el tiempo. Estos párrafos, todos los que hemos leído, están en Testimonio para los Ministros, página 506 y 507. Es necesaria la lluvia temprana para que la semilla germine. Gracias a la influencia de estas precipitaciones fertilizantes aparecen los tiernos brotes. ¿Qué es lo que hace la lluvia temprana? Hace que germine el grano. Brota. Ya tengo la planta, nació la planta. ¿Qué hace la lluvia tardía? La lluvia tardía que cae hacia el fin de la temporada madura el grano y lo prepara para la siega. Así como el rocío y la lluvia caen al principio para que la semilla germine y luego para que la cosecha madure, se da el Espíritu Santo para que lleve a cabo a través de sus etapas el proceso del crecimiento espiritual. La maduración del grano representa la terminación de la obra de la gracia de Dios en el alma. Mediante el poder del Espíritu Santo se ha de perfeccionar en él carácter, la imagen moral de Dios. Debemos ser totalmente transformados a la semejanza de Cristo. Muy importante, hermanos, la obra del Espíritu Santo en el pueblo de Dios. Así que la lluvia tardía que madura la cosecha de la tierra representa la gracia espiritual que prepara la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Pero a menos que haya caído la lluvia temprana, no habrá vida. La hoja verde no aparecerá. A menos que las primeras precipitaciones hayan hecho su obra, la lluvia tardía no podrá perfeccionar ninguna semilla. En conclusión, entonces, ¿qué podemos decir, mis queridos hermanos?
No puede caer lluvia tardía sobre una persona que no haya recibido la lluvia temprana. Así, en conclusión, lo puedo decir. Testimonio para los ministros. Oremos con corazón contrito y con el mayor fervor para que ahora, presente, ahora, en el tiempo de la lluvia tardía, los aguaceros de la gracia caigan sobre nosotros. ¿Y cómo puede ser eso? Cada vez que asistamos a una reunión, ¿en qué estamos acá? ¿Cómo estarán nuestros corazones secos, duros, con malezas? ¿Cuáles son las malezas espirituales? Mencionaba el pastor Domel el cargo, el poder, suficiencia, orgullo, envidia. ¿Cuáles son los espinos que me separan de mis hermanos? ¿Por qué, mis queridos hermanos, no presenciamos la obra dentro de nosotros? Hay algo interesante. Cada vez que asistamos a una reunión deben ascender nuestras plegarias para que en ese mismo momento Dios imparta calor y humedad en nuestras almas. ¿Estaremos secos? ¿Con un corazón duro, con maleza? Las convocaciones de la iglesia, tales como las asambleas generales, las reuniones de la iglesia local y todas las oportunidades en que se trabaja personalmente por las almas, son las ocasiones señaladas por Dios para dar la lluvia temprana y la tardía. ¿Qué pasaría si Dios derramara su Espíritu Santo aquí con nosotros, hermanos? ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Estaríamos jugando con el mensaje? No, que esto es así, que esto es allá. ¿Qué haríamos? ¿Nos dejaríamos guiar por así dice el Padre? Así dice Jehová Dios de los ejércitos. Esto lo tocó el pastor Domel muy claro en la mañana. Condiciones para recibir la lluvia tardía. Quedaos en Jerusalén, no se vayan a otra iglesia. Quedaos allí. Paso a esta diapositiva. ¿Cómo dicen ahí? ¿Cómo dicen? Levanten la mano los que trabajamos en el ministerio. Todos. ¿Qué pasa con nosotros? No tenemos poder. Pastor Pablo, no hay poder en el ministerio. Y la pregunta es ¿por qué? Vean lo que dice este pensamiento. Cuando pensamos en la más urgente necesidad que tiene la iglesia en este tiempo del fin, de poder evangelizar con un mensaje de esperanza a muchas personas que mueren sin Dios en un mundo en oscuridad, vemos una iglesia sin fuerza ni valor. Dejamos de tocar la trompeta y muchas veces dormimos en ese sueño espiritual como Jonás en el barco, en medio de la tormenta, donde todos clamaban por salvación, pero el siervo de Dios dormía profundamente. Un paralelismo exacto de la iglesia de Dios en el tiempo actual. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es la causa de esta situación? ¿Cuál es? ¿Qué dice Romanos 8:26? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cómo intercede el Espíritu de Dios para que pueda ser derramado sobre nosotros? Conoce nuestras debilidades. Dice, gime el Espíritu Santo. Pero oigan este párrafo, hermanos. Hermanos, cuando yo leí este párrafo me dio gran pesar. Oigan cómo dice. El Espíritu de Dios, ¿cómo? Insultado, rechazado, abusado. Ya se está retirando de la tierra. Tan pronto como el Espíritu de Dios se aleje,
se llevará a cabo la cruel obra de Satanás en tierra y mar. ¿Cómo se siente el Espíritu Santo, hermanos? Insultado, rechazado y abusado. ¿Y no será que nosotros estamos actuando de esta forma y por eso tenemos un ministerio sin poder? Hablé con nuestra hermana Zulma, que atiende la Fuente Lima, ya en San Pedro Sula, y me dice: pastor, fui a dar clases de los profesores que están en el simposio, vine a cubrirlos. Y las noticias que da el Ministerio de Educación es que los niños comenzaron a convulsionar en varias escuelas ahorita. ¿Por qué? Por las altas temperaturas que hay ahora en San Pedro Sula. Increíble, altas temperaturas. La gente no sabe qué hacer. Las altas temperaturas que hay. Hermanos, dice aquí, el Espíritu de Dios se está retirando de la tierra. Y conforme el Espíritu de Dios se retire, ¿qué vamos a sentir más en la tierra? La maldad, la obra del diablo en la tierra. Y hay un ministerio sin poder. Tenemos un ministerio sin poder. No tiene fuerza. Un ministerio mudo. Oigan este párrafo. La ausencia del Espíritu es lo que hace tan impotente el ministerio evangélico. ¿Por qué no tenemos éxito? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no tenemos éxito? ¿Por qué no hay éxito en las iglesias? Vean este párrafo. La ausencia del Espíritu es lo que hace tan impotente el ministerio evangélico. Puede poseerse saber, talento, elocuencia y todo don natural y adquirido. Todo eso yo lo he visto aquí en este simposio. Hay hermanos con talento, hermanos con sabiduría, hermanos con dones. Pero ¿por qué tenemos un ministerio mudo, un ministerio muerto? ¿Por qué? Porque la ausencia del Espíritu es lo que hace impotente el ministerio evangélico. Sin la presencia del Espíritu de Dios, como dice, ningún corazón se conmoverá. Ningún pecador será ganado para Cristo. ¿Dónde está el fracaso del pueblo de Dios? ¿Dónde está mi fracaso? ¿Dónde está tu fracaso? Querido pastor, presidente de una asociación, querido director de iglesia, líderes de la asociación general, ¿dónde está nuestro fracaso? Aquí está. La ausencia del Espíritu Santo. Ningún corazón se conmoverá, ningún pecador será ganado para Cristo. Ah, pero oigan este párrafo. Me decía un joven que conocía: ay, pastor, yo no puedo tocar instrumento, yo no puedo predicar. A veces tartamudo cuando leo la Biblia, y le leí este párrafo. Y ese joven lloró. Miren lo que dice. Por otro lado, si sus discípulos, ¿cómo dice? Más pobres y, ¿cómo dice? Y más ignorantes, pero están vinculados con Cristo y tienen los dones del Espíritu, ¿cómo dice la Escritura? Tendrán un poder que se hará sentir sobre los corazones. Alabado sea el nombre de Dios. Porque en el tiempo del fin Dios pasará por alto a los hombres grandes que tenemos cargos de responsabilidad, porque no nos dejamos dirigir por el escrito está. Porque queremos componer el mensaje de acuerdo al gusto de las personas. Yo no puedo acomodar el mensaje al gusto de las personas. La verdad es penetrante, cortante, como una espada de dos filos. Qué lindo. Los discípulos más pobres y más ignorantes tendrán un poder que se hará sentir sobre los corazones. Dios hará de ellos conductos para el derramamiento de la influencia más sublime del universo. ¿Cuál es la influencia más sublime del universo? Cuando tú buscas la gloria personal,
Cuando tú quieres ser el sol en tu iglesia, cuando quieres ser el sol en el ministerio, cuando quieres ser el sol, mi querido hermano, en la asociación, y te gusta el cargo, te gusta mandar, piensa que un día Dios pasará por alto si no cumples con las exigencias que el cielo demanda. ¿Por qué tenemos un ministerio muerto, hermanos? A ver, en conjunto, ¿por qué? ¿No nos aflige eso, hermanos? ¿Por qué no clamamos a Dios por la presencia del Espíritu Santo? Yo quiero que oremos ahora, hermanos. Hagamos 2 oraciones voluntarias y pidámosle perdón a Dios. Señor, perdónanos. Porque nosotros, yo soy en primer lugar que me pongo, yo, Señor, como un miembro del comité ejecutivo de la conferencia general. Yo, Danilo, yo, como director del departamento ministerial, yo no estoy cumpliendo con lo que el Señor quiere. Yo, no señales a otro, señálate a ti mismo, hermano querido. Tú no eres el sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia? Es Cristo, hermanos. Somos siervos de Dios. 2 oraciones voluntarias. Clamemos por esto. Señor, no queremos que tu espíritu se vaya de nosotros. 2 oraciones voluntarias. Oremos. Amén. Amén. Hay que seguir orando por la presencia del Espíritu Santo. Tenemos un ministerio mudo, un ministerio sin poder. Zacarías quedó mudo porque no creyó en la promesa. Necesitamos pedirle a Dios que nos dé de su gracia, de su Espíritu Santo. En resumen de ese párrafo, sacamos una síntesis aquí, con unos cuadros sinópticos. La ausencia
del Espíritu Santo hace impotente el ministerio evangélico. Así como lo ven acá. Aquí está. Un hermano me dice, ay pastor, yo ya no tengo necesidad de hacer un sermón. Ya conozco toda la Biblia, la leí toda. Y cuando me preparo, pues ahí voy, agarro un texto bíblico y ya lo hice. Hermanos, no es así. El predicador debe de doblar rodillas, pedir que el Señor ponga palabras en sus labios, que sus labios puedan ser encendidos con el carbón del Espíritu Santo. La ausencia del Espíritu Santo hace impotente el ministerio evangélico. Ningún corazón se conmoverá. ¿Y qué más dice ahí? Ningún pecador será ganado para Cristo. Este cuadro debiéramos de tenerlo en nosotros y pensar que el fracaso en tu ministerio, el fracaso en tu plan, hay gente que tiene un concepto propio de sí mismo y se compara con cualquiera, que se compara un pastor con otro pastor, o laicos que se comparan con otras personas. No es tu influencia, hermano querido, es la influencia del Espíritu Santo. Esto es lo que va a dar poder. Y entonces vamos a tener un ministerio poderoso. Condiciones para recibir la lluvia tardía en este tiempo. Primera condición, obediencia completa. Vamos a ver 7 condiciones para recibir la lluvia tardía. La primera, obediencia completa. ¿Qué dice Deuteronomios 11, 13 y 14? Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Deuteronomio habla, si obedecemos cuidadosamente los mandamientos, la promesa es la lluvia temprana y la tardía. Aquí lo dice la Biblia. Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios. ¿A quiénes dice? A los obedientes. Primer condición para recibir la lluvia tardía, obediencia completa. Segunda condición para recibir la lluvia tardía, una verdadera conversión. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor los tiempos de refrigerio. Segunda condición para recibir la lluvia tardía, una conversión verdadera. Tercera condición para recibir la lluvia tardía, vencedores. Oigan cómo dice Primeros Escritos. Vi que nadie podía participar del refrigerio a menos que venciera todas las tentaciones y triunfara ¿contra qué? Contra el orgullo, 1, contra el egoísmo, 2, contra el amor al mundo y toda palabra y obra mala. Por lo tanto, debemos nosotros acercarnos más y más al Señor y buscar anhelosamente la preparación necesaria que nos habilite para permanecer firmes en la batalla en el día del Señor. Nadie va a recibir el refrigerio de la lluvia tardía. Aquí están las características de los laodicenses. ¿Cuánto reina el orgullo? El orgullo. Nosotros los adventistas del séptimo día, Movimiento de Reforma, somos buenos para presentar el séptimo mandamiento como el mandamiento que nos reconoce a nivel mundial. Pero ¿qué hay del orgullo? ¿Cuál es el pecado que más aborrece Dios? ¿Quién ha leído ese párrafo? ¿Qué dice? Si hay un pecado más detestable delante de los ojos de Dios, ¿cuál es, hermanos? Es el orgullo, porque al adúltero,
y a la adúltera, ¿acaso no perdonó Jesús a la adúltera? Y le dijo, vete. ¿Y qué le dijo? No pequen más. Pero el orgulloso, hermanos, también el orgulloso tenía una pena de muerte en el Antiguo Testamento. Vayan a buscar en el Antiguo Testamento. Y cuánto orgullo hay en el pueblo de Dios hoy, hermanos. Que Dios nos guarde de la soberbia y del orgullo. Primer condición, obediencia completa. Segunda condición, conversión completa. Tercera condición, ser vencedores. Cuarta condición. ¿Cuál es la cuarta condición? Primera de Corintios dice, os ruego, hermanos, en el nombre de Jesús. Tenemos que hablar una misma cosa, que no existan divisiones. Tenemos que alcanzar la perfecta unidad en mente y en parecer. Oigan lo que dice Joyas, tomo 3, página 211. Desechen los cristianos todas las disensiones y entréguense a Dios para salvar a los perdidos. Pida con fe la bendición prometida. ¿Cuál es la bendición prometida? La lluvia tardía. Y ella les vendrá. ¿Cuándo va a venir? Cuando los cristianos desechen las disensiones. Oigan esto, este párrafo de mensajes selectos, tomo 1, es interesante. Cuando los obreros tengan un Cristo que more permanentemente en sus almas. Cuando todo egoísmo esté muerto. Cuando no haya rivalidad ni lucha por la supremacía. Cuando exista unidad, como se sacrifiquen a sí mismos, de modo que se vea y se sienta el amor mutuo. Entonces la lluvia de gracia del Espíritu Santo vendrá sobre ellos, tan cierto que la promesa de Dios nunca faltará en una jota o tilde. Pero cuando es rebajada la obra de otros para que los obreros puedan mostrar su propia superioridad, demuestran que su propia obra no lleva la señal que debiera. Dios no puede bendecir. Y esta es una de las causas del por qué hay un ministerio muerto, unidad. Repasemos. Primera, obediencia completa. Segunda, conversión. Tercera, vencedores. Cuarta, la unidad. La quinta, transformación del carácter. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Cuando el carácter tiene una mancha, nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter. Limpiar el cuerpo del alma de toda contaminación. Y cuando hagamos eso, ¿qué va a aparecer, hermanos? Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros, como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Maranata 2:40. Transformación del carácter. Número 1, obediencia completa. Número 2, conversión. Número 3, ser vencedores. Número 4, unidad. Y número 5, transformación del carácter. Número 6. El pastor Pablo tiene en el plan rescate un punto de servicio rescate. Oigan lo que dice. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Marcos 9:35. Hermanos, oigan esto. Cuando las iglesias lleguen a ser iglesias vivientes y laboriosas, ¿qué va a pasar? Se les dará el Espíritu Santo en respuesta a su pedido sincero. Entonces se abrirán las ventanas del cielo para que los aguaceros de la lluvia tardía caigan sobre el pueblo de Dios. El servicio, hermanos. Interesante. Y número 7. ¿Qué habla? Dominio propio. El ruego del apóstol por las misericordias de Dios a los hermanos que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Todo aquel que lucha de todo se abstiene a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible.
Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo. No como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud. Hechos 27:34. Oigan lo que dice, alza tus ojos. No necesitamos procurarnos por la lluvia tardía. Todo lo que debemos hacer es mantener el limpio, el recipiente y ponerlo hacia arriba. Interesante. Listo para recibir la lluvia celestial y perseverar en oración. Haz que la lluvia tardía llene mi vasija, que la luz del ángel glorioso que se une con el tercer ángel brille en mí. Dame una parte en la obra. Déjame proclamar el mensaje. Permíteme ser el colaborador de Jesucristo. ¿Cuánto nos unimos a esta oración? 7 condiciones. En resumen, condiciones para la lluvia tardía. Obediencia, conversión, ser vencedores, tener unidad, transformación del carácter, ley del servicio y dominio propio. Con un escrito está. Quiero finalizar con la analogía de David. David hizo analogía como el siervo según el Salmo 42, 1 y 2. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo, del Dios vivo. Interesante analogía, la del siervo que brama por las corrientes de agua. Hoy nosotros en medio de las dificultades, de eventos formidables que nos dejan sin aliento y nos sentimos como en un desierto donde no hay agua, donde nuestras esperanzas sucumben ante las enfermedades, pruebas o dificultades. Clamamos a nuestro Señor Jesús para que escuche y tenga misericordia de nosotros y podamos pedir y tener la seguridad de recibir de ese don prometido. El ciervo es el venado. Los ciervos son animales herbívoros que forman grupos en función de su edad y altura. Las hembras viven en manadas de decenas de ejemplares con sus retoños más jóvenes, mientras que los machos se mueven de forma solitaria o en grupos mucho más reducidos de menos de 5 individuos. Aquí en la imagen hay un ciervo que está clamando, está bramando, porque no hay agua. ¿Por qué brama el ciervo por las corrientes de las aguas? ¿Por qué David puso la analogía del ciervo? ¿Por qué brama el ciervo por las corrientes de las aguas? Bramar es clamar, mugir, aullar, gritar vehementemente, porque quiere calmar su sed. 1. Y 2, quiere limpiarse de su sudor. Dicen los que estudian en forma especial la vida de los ciervos, que cuando vienen las sequías, los ciervos mueren por falta de agua. No hay agua, se mueren, tienen sed, se deshidratan. Pero a lo que más le temen los ciervos es a no poder quitarse su sudor. ¿Por qué? Porque en tiempo de sequía, los ciervos es donde se aparean más con las hembras. Y el sudor del ciervo emite un olor, feromonas, hormonas, que los depredadores sienten fácilmente el olor y son presa fácil para los depredadores. Hoy estamos viviendo en la etapa final de la historia del mundo. Clamamos como David, porque tu pecado, mi hermano, mi pecado, muchas veces nos hace vulnerables ante los ataques de Satanás. Y clamamos como David, mi alma tiene sed del Dios vivo. Debemos de clamar como David. Y entonces, hermanos, como dice el testimonio y Zacarías, pedid en medio de la sequía una voz que clama en el desierto. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante.
hierba verde en el campo a cada uno. Y dice el deseado de toda la gente, es página 430. Por medio del Espíritu Santo es como Dios se comunica con el hombre. Y quiere comunicarse con nosotros para poner su mensaje y predicar el evangelio. Queremos un ministerio con poder. Clamemos por el Espíritu Santo. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Dios